Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Quien hace mi vino. Yo soy Valentina Garza, soy la directora de la Escuela de Vino aquí en Querétaro y el día de hoy vamos a platicar con un buen amigo, el actual winemaker de Viñedos Azteca, Jesús Cardoso. Les recuerdo que esto más que una entrevista es un diálogo entre amigos en el cual ustedes por supuesto participan, así que no olviden enviarnos sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. Si ya conocen el trabajo del enólogo, del viticultor, platíquenos qué piensan de su trabajo, de su filosofía. En fin, esto se trata de que todos participemos. Hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante para la región de Querétaro. Vamos a hablar acerca de las variedades de ciclo largo versus las variedades de ciclo corto y cuál es la más conveniente para la región. Vamos a ver si ya llegó nuestro invitado. Un momentito, por favor. Vamos a darle un minutito a Chus que se conecte. Ahí está. Hola Jackie. Hola Mau. Hola, ¿cómo estás? Coco Sotomayor. Qué gusto ver a tantos participantes conocidos. Vino de artesanos, por supuesto, Luis Huereca. Qué bueno verlos por aquí a todos. No olviden enviarnos sus preguntas. Les recuerdo que hoy vamos a estar en vivo con Jesús Cardoso, el winemaker de Viñedos Azteca. Y hoy vamos a hablar acerca de variedades de ciclo largo versus variedades de ciclo corto. Para aquellos que ya tomaron nuestro curso de viticultura, sabrán que esto es todo una dicotomía. Este, y bueno, se trata justamente de ver qué es lo que más conviene en la región según pues el estilo de cada viticultor, de cada winemaker, de cada enólogo. A ver, obligamos a Chus a hacerse una cuenta de Instagram, así que está estrenando y le está costando un poquito, pero bueno, ahorita le damos la bienvenida. Hola Klaus, ¿qué tal? Hola Chus, Hola, Valen, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Bien, bien. Bienvenido a Quien hace mi vino, bienvenido a Instagram. Gracias, gracias. También les estaba platicando a quienes nos están oyendo que hoy vamos a platicar acerca de variedades de ciclo largo versus variedades de ciclo corto, pero antes de entrar en tema quería que nos platicaras un poco acerca de, ¿estás tomando algún vino ahorita? ¿Qué estás tomando? Un vinito blanco para quitarme la sed. Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación, Valen. Aquí Encantada. poniéndome al día con estas aplicaciones que no acostumbro a utilizar. Pero bueno, ya lo logramos, ya nos conectamos. Muy bien, me da mucho gusto tenerte Estoy, por aquí. estoy probando un vinito blanco de aquí de la zona. Es una mezcla de Viognier, Gewürztraminer y me falta una, creo que es... ay, se me fue Albariño, si no recuerdo Ok, mal. bueno, de tener una nariz bastante expresiva ese vino, ¿no? Mezcla interesante, está bastante frutal y expresivo en nariz y en boca tiene una acidez bastante rica que para quitarme el calor y la sed está genial. Muy bien, ¿tú lo hiciste? No, este me lo pasaron, me lo pasó un cuate para probarlo y está bastante rico. Muy bien. ¿Tú te estás Pues tomando? yo estoy tomando un vinito tinto, este, un caguayo, ¡Oh! Oye, pero un 2015, ¿no? Que ya es toda una joya. Fue, este,
Pues un año después de que nos conocimos, Chus, yo te conocí en el 2014, Tienes razón. cuando llevabas la batuta de la escuela. Jesús Claro, Cardoso fue enólogo de la escuela varios años claro, y claro. y bueno, aguantó ahí a los alumnitos con mucha paciencia, mucho cariño, mucha pasión, ¿no? Me Siempre con... tocó trabajar contigo un rato. Excelente. Oye, platícanos, ¿cómo te metiste en el mundo del vino? Por casualidad. ¿Cómo así? Fue realmente un tema de azar. De algún modo creo que estaba predispuesto a, es decir, lo que yo estudié en la licenciatura es ingeniería agroindustrial, que es proceso de alimentos en general, ¿no? Y Ujú. de algún modo siempre me inclinaba por temas de fermentaciones, por temas pues, hacia el rumbo de las bebidas, pero pues teníamos la cerveza, teníamos los lácteos fermentados, teníamos un montón de opciones que no necesariamente te conducían al tema del vino. Y fue por casualidad que cada vez que iba al súper y de pronto me daba la vista el anaquel de vinos, porque me gustaba cómo se veían las botellas, pero no tenía idea realmente de qué eran, ni cómo se hacían, ni nada por el estilo, hasta que pues un día me animé y agarré un par de botellas al azar, ni siquiera vi qué etiquetas eran, ni qué uva era, nada. Estiré la mano, dos botellas y vámonos. Y acabé empujándole el corcho porque ni siquiera tenía un descorchador para poder abrir la botella. Y acostumbrado a echarme una chela, pues le tomé a la botella directamente, ni siquiera me lo serví en una copa. Ok. Pero me gustó el sabor del vino, me gustó la fragancia, me gustó, en general por así decirlo, fue un amor a primera vista. Oye, ¿te acuerdas qué vino era? Hago memoria, pero igual y me equivoco. Por la etiqueta y el tipo de vino, la probabilidad de que haya sido un Concha y Toro es muy alta. Ok. Era lo que había en el súper ahí enfrente de todos, ¿no? Y el punto es que me gustó y a raíz de que me gustó lo que estaba probando, ahora la pregunta fue, ¿y esto cómo se hace? Ok, ¿Cómo llegó aquí? Porque al final pues, es un alimento, ¿no? Entonces, claro. esa curiosidad, el saber cómo se elaboran los diferentes alimentos, que era lo que estudiábamos día a día, me llevó a investigar por mi cuenta y a medida que iba encontrando información, me iba gustando más a medida que iba entendiendo los pasos desde una fruta hasta llegar a un producto ya embotellado. Fue a modo que empecé a involucrarme de manera personal. Y ya para terminar la carrera teníamos que hacer un viaje de estudios en donde pues, teníamos que solicitar a una industria de alimentos que nos recibiera a un equipo de unos cuantos estudiantes y que pudiésemos hacer una especie de estudio muy a detalle de todo el proceso de elaboración del producto. Y teníamos carta abierta, lácteos, cárnicos, cereales, pan, lo que tú quieras, ¿no? Al final el punto es que tenía que ser un alimento procesado. Y como estábamos ya en los últimos semestres de la carrera, teníamos ya bastante camino andado en otras áreas. Entonces nos sorteaban al equipo y a un profesor. Y teníamos una suerte para que nos tocara el mismo profesor. Y me acuerdo que cuando vio que le tocamos de nuevo y nosotros con él, puso cara así como de, hijos de mañana. Pero pues ahora qué tema vamos a ver, si ya fuimos a ver los frutales, ya fuimos a ver los cereales, ya estuvimos en las cerveceras, ya fuimos a los empaques de lo que tú quieras. Y como yo ya traía la espinita en ese momento, le empecé a decir ahí a los demás, vamos a Baja California, vamos al vino. No hemos visto nada de uva, no hemos visto nada de proceso de uva y el vino pues es lo que nos falta. Entonces fue coincidencia que a este profesor le gusta el vino, eh,
se reunía o se reúne todavía con otros profesores de cuando en cuando a probar vinos. A lo mejor no tan al nivel como lo hace una cofradía, pero sí a convivir y a probar. Muy bien. Y pues le cayó muy padre la idea, entonces fue como que presenten el proyecto, a ver si nos autorizan el viaje y si sucede, órale, vámonos. Y lo hicimos y nos lo autorizaron. Muy bien. Ahí vamos para Baja California. Entonces mi primer encuentro con el vino ya digamos en un plan de estudio, en un plan profesional, fue en el Valle de Guadalupe y te estoy hablando del 2004, si no recuerdo mal. Entonces el reto era conseguir una vinícola que nos aceptara a un grupo de escuincles y que nos tuviera 15 días ahí metidos para que pudiéramos hacer un diagrama detallado de todo el proceso de elaboración. Ujú. Como suerte. Entonces fue como ya realmente me empecé a involucrar más a detalle desde, pues ya no lo que tú buscas por tu cuenta y encuentras en internet o en libros, sino que ya me pude parar en una bodega por primera vez, pude percibir ese buqué cuando abren la puerta y entras. Y huele a bodega, ¿no? Yo me Te fui para... sentiste en casa. De algún modo dije, yo de aquí soy. Entonces, Muy bien. pues tuvimos suerte, estuvimos esos 15 días tratando de hacer un reporte, de preguntar una y otra vez a los que trabajan en la bodega, al responsable del proceso, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, ¿cómo se hace lo otro? Ya sé que ya me lo platicaste, pero solo me lo estoy imaginando porque fuimos en invierno. Ok. Entonces ya tenían el vino, una parte del vino embarricado, ya tenían vinos en tanque que apenas iban a descubar, pero que habían hecho ahí alguna maceración larga y demás. Entonces ya era forzosamente hacer preguntas más específicas que en un recorrido de 40 minutos nadie te platica. Claro. Y el cuate de laboratorio, pues yo mido sulfurosos y mido acidez y mido pH. Ay, sí, qué padre, pero ¿cómo la mides? Ok. ¿Cómo le Ujú. podemos intentarlo? ¿Me dejas? ¿No? Entonces, en algún momento sí fuimos un poquito ahí una espinita en el cuello para todos, pero fue muy divertido, fue muy revelador. Probábamos vino todos los días. El cuate que estaba un poquillo más en la parte de vender a la gente que llegaba a la bodega, pues ese se daba vuelo con nosotros y vamos a probar barricas, y ahora vamos a probar el tanque, y ahora vamos a probar lo otro. Y Ay, qué bien. al otro día era, pues ya lo probamos todo, ¿no? Pero podemos volver a probar. Podemos probar a otra barrica. Pues, ¿cómo no? ¿Ya acabaron lo que van a Bueno, hacer? Sí. ¿Ya chambearon? Sí. Entonces vamos a probar barricas. ¿por qué no? Y ese fue realmente mi inicio en el mundo del vino. Cuando terminamos la carrera, pues ya había que definir a qué te ibas a dedicar y todos los compañeros, cada quien empezó a tomar su rumbo. Yo me quedé obsesionado con el tema del vino y los viñedos y de algún modo busqué cómo entrar a una vinícola, en donde fuera, pero Ok. entrar a una vinícola. Y en ese momento yo no sabía que Querétaro tenía viñedos y que había bodegas en esta zona. Entonces, igual otra vez, coincidencia del destino, alguien pasó por la ruta, me platicó que había viñedos y bodegas y yo completamente incrédulo porque estaba muy casado. No, la franja norte, Baja Claro. California es el único sitio en México que está muy pegadito a la franja, entonces estás loco, no puede haber viñedos en Querétaro. Y el otro cuate que sí, que yo pasé por ahí y de puro churro traía una tarjeta. Entonces la usé para pedir que me dejaran hacer prácticas. Ujú. Y tuve suerte, me aceptaron. Qué bien, qué suerte. Y así llegué a Querétaro. O sea, se te fue pavimentando el camino con un buen profesor, con un poco de suerte, con un poco de curiosidad, insistencia. Sí, Qué sí, bien, sí. nos preguntan qué bodega fue la de Baja California. Chatucamu. Ok, mira, eso no sabía. Chatucamu cuando todavía la llevaba Víctor Torres Alegre. Y Jesús Chuy, el que está en el cielo, Rivera.
Rivera Rivera. era el brazo derecho de Víctor en Chateau Camus. Entonces ahí los conocí a los dos. Ahorita te apuesto que ninguno de los dos se acuerda de mí. Pero conviví con ellos en esos días y fueron los primeros profesionales del vino que estuvieron platicándome directamente pues, el cómo hacer todas las etapas. Qué importante eso que mencionaste de tu profesor en la carrera, ¿no? Que de alguna manera como que te dio chance, bueno, a ti y a tu grupo de impulsar algo que a ti te gustaba, a tu grupo le interesaba, a él también le gustaba y crear esta sinergia y ver como sí se puede, ¿no? O sea, creo que todos hemos tenido un profesor que nos marca de alguna manera, para bien o para mal, y en este caso, pues que te hayan apoyado a iniciar tu carrera profesional en algo que te apasionaba, pues Y espero fíjate, que sigas en contacto con ese profesor. lo tengo en Facebook. Mándale una Sí, botella o algo, Chus. por ahí saludamos. Eh, Mándale una botellita para que pruebe lo que haces hoy en día, ya verás que sí. ¿no? De la escuela para que te vea como profesor. Muy bien, pues ¿te parece bien si entramos en tema? Vale. Sí, muy bien. Bueno, para Ya. aquellos que se están apenas conectando, les recuerdo hoy vamos a hablar acerca de las variedades de ciclo largo versus las variedades de ciclo corto. Este, A mí no me eches la culpa, Chus. Todo, o sea, la idea fue de Mau. Ya sabes cómo es Mau, Mauricio Rodríguez, que ahí anda, enólogo de vinos del Marqués. Esto fue su idea. Así que bueno, es un tema un poco delicado, pero pues finalmente estas entrevistas no tienen ningún carácter comercial. Podemos ser súper sinceros, súper abiertos. Y es un tema creo que muy interesante para Querétaro, ¿no? Porque siempre está la duda, la dicotomía entre si conviene más variedades de ciclo largo, ciclo corto, pero creo que sería interesante iniciar justamente que nos platicaras por qué se habla de esta disyuntiva entre plantar variedades de ciclo largo o corto. ¿Se cortó? Perdón, Valen, ¿Se cortó? se está deteniendo Se cortó, tu ¿verdad? video. Te escucho en Perdón, partes. tengo mala señal. Te repito la pregunta. Sí, por favor. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de por qué existe la disyuntiva entre... Se volvió a cortar, ¿verdad? A ver, espérame, la voy a escribir, ¿eh? Se está, Se está cortando. A ver, perdón. ¿Por qué existe la disyuntiva entre plantar variedades de ciclo largo y ciclo corto en Querétaro? pues mira, en realidad no es que sea una disyuntiva como tal. Eh, en cualquier región vitivinícola del mundo, lo que vamos a tratar de entender y buscar producir es lo que te da mayor ventaja a nivel de el perfil de vino que puedes producir. Es decir, que el vino no se quede corto, que tengas una uva que madura bien, y si madura bien y llega sana a la vendimia, entonces tienes más probabilidades de lograr el vino que andas buscando. Entonces, hay variedades que maduran más rápido que otras y aquí es donde podemos empezar ya a diferenciar qué es un ciclo corto y qué es un ciclo largo en función de el tiempo que le lleva a la viña desde el desborre cuando las yemas están a punto de abrir y empieza a crecer el follaje hasta cuando la fruta está fisiológicamente madura para poder cosechar. Hay variedades que lo hacen en menos tiempo y variedades que les toma bastantes días más poder estar listas. Entonces, tienes que ir analizando toda la serie de factores que implica el proceso de madurar la fruta para poder llegar a la cosecha. Y es un montón de elementos a tomar en cuenta: el tipo de suelo, la estructura de tu suelo, el ciclo de lluvias, las temperaturas máximas y mínimas a lo largo de todo el ciclo.
y que de algún modo inciden en la variedad que estás cultivando para que se comporte o te funcione mejor haciendo una cosecha más temprana o haciendo una cosecha más tardía. ¿Sí, sí nos estamos escuchando? Sí, sí Sí, no. yo te oigo perfecto. Ah, vale, es que vi que la pantalla donde sales tú ya está como congelada. No, pero sí te oigo muy bien. Ok, entonces cada variedad por sí por misma reacciona a estos factores, reacciona a las temperaturas sobre todo en este caso, si estamos hablando particularmente de Querétaro, que tenemos un ciclo de lluvia en el verano y que ese ciclo de lluvia, cuando estamos ya en la racha de maduración de la fruta, nos pudiera llegar a jugar a veces en contra, es cuando te pones realmente a cuestionarte como viticultor por qué metí la variedad que metí, por qué planté Claro. tal y me está costando un montón madurarla correctamente, por qué no busqué una variedad que madurara rápido para no estarme peleando con la lluvia y una posible pudrición de racimos antes de que esté lista, en fin, eh, mermas por calidad, mermas por cantidad y que a veces a pesar de que te esfuerzas mucho para que la fruta madure correctamente, pues te quedas corto y entonces el vino, que es el objetivo final, pues también te queda de ver ya en la copa. Ahí Claro. es donde empezamos a ponerle mucho más atención a qué variedades hay disponibles para cultivar, eh, cuáles, ahora sí te empiezas a cuestionar y a encontrar la respuesta, cuál variedad funciona mejor dependiendo de la zona en la que voy a cultivar para lograr la madurez ideal con el estado sanitario ideal y entonces sí que el vino una vez que ya está en la copa pues refleje todo el trabajo que le metiste previamente. Eh, entonces, si tenemos que ir de lo general a lo particular, la mayoría de las uvas blancas tienen un ciclo más corto que las uvas tintas. Ujú. Entonces, te madura más rápido y puedes recoger una cosecha de uva blanca más rápido que de una uva tinta. Y cuando tienes estas condiciones que pudieran parecer adversas para lograr la madurez ideal, pues de pronto la conclusión sería, pues es una zona para cultivar uva blanca en vez de uva tinta, porque vas a tener más probabilidades de cosechar a tiempo y de tener una fruta en perfectas condiciones para lograr el vino que queremos producir. Y a Ujú. lo mejor pareciera que ya las variedades tintas están en desventaja pues ni de chiste, ¿no? Ya teniendo este antecedente, pues ¿para qué me pongo a cultivar uva tinta y a intentar hacer vino tinto si las condiciones de clima y de cómo madura la fruta me dicen que me conviene más meter uva blanca, ¿no? Claro. Pero a medida que nos vamos moviendo de lo general a lo particular, y si analizamos el comportamiento de los diferentes varietales, si bien la uva blanca madura más rápido que la uva tinta, también hay algunas uvas tintas que pueden estar listas para cosecharse cuando las últimas blancas apenas están logrando también la madurez. Entonces, para que nos quede más claro este concepto, por ejemplo, aquí en la zona se habla de que la gente empieza a vendimiar desde finales de julio, principios de agosto, con variedades blancas, y cuando están terminando con las blancas, pareciera que las tintas más tempranas ya también están en condiciones para iniciar cosecha. Ok. Entonces, aquí ya te puedo hablar a lo mejor de otra posible probabilidad. Puedes jugar con una variedad blanca de ciclo medio o tardío y de todos modos puede que la coseches en muy buenas condiciones y para que no te falte un tinto en la bodega, pues también puedes jugar con variedades tintas de ciclo corto que van a estar Ok. madurando casi a la par con esas variedades blancas de ciclo más largo, ¿sí? Ujú. Ok. Siempre y cuando la premisa sea que de plano el verano en donde estás cultivando es muy complicado y pierdes calidad por estar esperando que la fruta madure, pero las condiciones no te lo permiten, ¿no?
Ha habido años en Querétaro que sí han sido complicados en ese sentido, pero también hemos tenido años que a pesar de la lluvia eh, y replanteando toda la estrategia de cómo cultivar tu viñedo, puedes lograr una madurez deseable o adecuada, incluso en variedades tintas que les va a tomar un poquito más de tiempo llegar al punto óptimo para cosecha. Y en ese sentido, eh, en mi experiencia, no me atrevo a decir que todos los viñedos pasan por lo mismo, pero en mi caso estoy trabajando de variedades tintas, tanto variedades tempranas como intermedias y tardías. Y seguramente te acuerdas de cuando empezaste tú en el proyecto de la escuela y que empezábamos a convivir. Yo estaba peleado con las variedades tintas de ciclo tardío en Querétaro. ¿Sí? No me gustaba el resultado, no me gustaba el vino, siempre me oponía cuando sabía que alguien iba a plantar un viñedo nuevo y decía voy a meter Cabernet. Y yo siempre era, porque No, por favor, no. no va a madurar, no, no. Sí, Vas a tener un vino verde, vas a tener un vino desbalanceado, vas a tener un vino muy complicado. sí, me Y, acuerdo. y a medida que esos viñedos que ahora tienen estas variedades tardías y que a medida que las plantas van ganando edad y van adaptándose a las condiciones en las que estamos trabajando y que nosotros viticultores también nos estamos adaptando al cultivo y vamos aprendiendo qué prácticas sí nos favorecen y qué prácticas pues, a lo mejor están de sobra, en otro lado funcionan, pero aquí no. Los últimos 3 años pues, yo he tenido que retractarme y ahora me gusta el Cabernet de Querétaro. ¿Ya? ¿Ya te gusta? Ya. Pero, siendo objetivos, si tú catas un vino de un Cabernet nuevo de hace 5 años y vuelves a catar ese Cabernet de ese viñedo con 5 años más en trabajo de campo, no te la crees, ya no es el mismo Cabernet que probabas hace 4 o 5 años. Sí, ¿Sí? es cierto. A eso voy. Y creo que la última vez que tuvimos la oportunidad de probar vinos juntos, justo la persona que nos dio a probar los vinos estaba presentándonos esa evolución y trayectoria en 4 o 5 copas con un año de diferencia en cada cosecha. Sí, fue una cata súper interesante. La verdad es que sí se ve una evolución brutal en los vinos de Querétaro, en una sola variedad de una sola bodega. Creo que sí se nota mucho la diferencia, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que ese efecto lo hemos ido viviendo todos los que traemos viñedos que se plantaron entre el 2008 y tal vez 2012. Ajá. Viñedos que siguen siendo jóvenes, pero que ya están en etapa productiva, que ya llevamos 2, 3, 4, 5 cosechas con estas plantas y que en ese proceso de que la planta se adapte al terruño y al clima y también el viticultor va entendiendo cómo manejarlo, vamos logrando un resultado agradable y adecuado de una variedad tardía que hace 8 años, pues todo el mundo Ajá. decía, no, no, la zona no sirve, la zona es para variedades de ciclo corto, que maduren antes de que empiece a llover y que la puedas cosechar antes de que la lluvia te haga un estrago, ¿no? ¿Cuánto Porque, hemos aprendido en tan poco tiempo, ¿no? En materia de viticultura, la verdad es que un pues sí, año, 2 años, hace la diferencia en todo lo que podemos aprender. Y ni se diga tú que eres de las personas que llevan más tiempo aquí en Querétaro. pues sí, digo, sigue siendo poco tiempo para poder responder, por ejemplo, cuál es la variedad que mejor se adapta a la zona de Querétaro, ¿no? Sea blanca o sea tinta, aunque hemos logrado avances significativos y el vino lo va reflejando, yo todavía no me animaría a responder esa pregunta. Yo todavía no te podría decir, la mejor variedad blanca y la mejor variedad tinta para la zona de Querétaro es fulana de tal.
porque todavía nos falta mucho trayecto de experimentar, de probar plantaciones en alta densidad, plantaciones, creo que la mayoría la tienen baja densidad, pero los más recientes, los que han plantado más recientemente, sí le han apostado a los viñedos en alta densidad y hay que esperar el resultado de Claro, las plantaciones de esas viñas y también sobre todo el tema de saber convivir con la lluvia, sí, porque si bien al principio la lluvia parecía el enemigo más acérrimo del vino de la zona, también era porque no sabíamos prevenir las enfermedades en el viñedo. claro. Entonces, muchas veces cuando empezaba a llover, pues ya nomás era para rematar. La viña ya venía enferma. Los racimos ya venían Sí. bien afectados por diferentes hongos y ya cuando empezaba a llover, pues sí decías, no, pues sí, la lluvia me dejó sin cosecha. No, espérate, Pero ya la cosecha venía ya dañada. no tenías cosecha y todavía no empezaba a llover. Y de todos modos nos aferrábamos a cosechar y a vinificar y a tratar de sacar un producto al mercado que pues, no iba a poder defenderse con calidad porque la uva no estaba en condiciones para poder Claro, vinificar, llegar al objetivo que teníamos a nivel comercial. claro. Entonces, sin vagar demasiado, una variedad de ciclo corto o de ciclo largo, yo la escogería más pensando en el estilo de vino que quiero producir, por supuesto considerando la ubicación geográfica donde va a estar el viñedo y el ciclo de lluvias, temperaturas y demás para asegurarme que sea de ciclo corto o ciclo largo va a tener posibilidades de adaptarse rápido y funcionar bien. Pero yo estaría pensando tal vez más, tengo ciclo corto, medio y largo porque así quiero disgregar o así quiero la logística de la cosecha para poder sacar diferentes gamas o estilos de vino con las que maduran primero, las que maduran en medio y las que cosecho al final, cuando las primeras a lo mejor ya son vino. Claro, sí, la verdad es que me parece lo más prudente, ¿no? Realmente ver qué es lo que se da mejor en la región y luego tomar en cuenta el tipo de vino que te gusta a ti como propietario, como socio de un proyecto. No es necesariamente la idea de, bueno, es que a mí me gustan los vinos, haz de cuenta, de Borgoña, ¿no? Entonces voy a plantar Pinot Noir en Querétaro. O a mí me gustan los vinos de Burdeos, entonces Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, etcétera. Sino más bien tienes que ver qué es lo que quieres, qué estilo de vino quieres en la región y de ahí partes, Sí, ¿no? Según porte injerto, variedad, terreno. bien. Incluso una de las preguntas que quería ver contigo era si se puede modificar de alguna manera el comportamiento de una variedad u otra con trabajo en campo, en el viñedo. Si influyes en el resultado, no podrías acelerarla o frenarla, porque eso está más ligado a cómo se van moviendo las temperaturas a lo largo del año y en sí la naturaleza de la variedad. Perdón, pero sí podemos incidir o de lo que nos tenemos que asegurar primero es de que la viña está creciendo sana, que esté equilibrada. Ese es, yo creo, el reto más importante que tenemos que buscar, el equilibrio de la viña entre follaje, racimos, ligado al tipo de vino que queremos producir. Esa parte es bien importante. Y tú ya debes tener en la mente el vino al que quieres llegar para planear toda tu actividad en el viñedo desde la poda. Y Claro, entonces, si es un ciclo corto o un ciclo largo, pues a lo mejor ya no es tan relevante, a menos que de plano el año esté súper complicadísimo en cuestiones de clima y a pesar de que tomes todas las precauciones necesarias, pues algún fenómeno climatológico te arruina la cosecha, que puede suceder a final de cuentas. claro. Pero
más que buscar alterar el ciclo, pues mejor escoge desde que vas a plantar la variedad correcta. Claro, y dejas de batallar toda la vida con eso. En vez de intentar acelerar o frenar a la variedad que estás explotando. Y esto va ligado a un tema de estudio de mercado que a lo mejor muchos viticultores nuevos o viticultores que están haciendo el proyecto, pues a lo mejor más por el gusto de hacerlo y no tanto con una visión comercial al principio. Después todos quieren que se vuelva negocio, pero si sí lo ves como negocio desde que empiezas, te replanteas qué plantar y en dónde plantar, la densidad, etcétera, porque hiciste un estudio de mercado que te dejó ver a qué mercado te quieres dirigir, obviamente con el estilo de vino que va a encajar en ese sector de mercado y a partir de ahí planeas todo lo que debe haber detrás. Claro. Oye, Chus, nos pregunta Gabriel de Bebe Vino Mexicano, ¿qué Ajá. variedad de uva blanca se expresa mejor en Querétaro hasta donde se conoce? Pues de todas las que se están cultivando, es que todas pueden tener un muy buen resultado si las sabemos trabajar. Si logramos levantar la cosecha en el momento adecuado, de acuerdo a la genética de la variedad, pues va a tener su perfil de aroma, su textura, su intensidad en boca y demás. Y si trabajamos bien la viña y hacemos y casamos con la técnica de vinificación adecuada a la variedad que estamos cultivando, la expresividad del vino tendrá que ser eh, vamos, un vino fragante, un vino equilibrado, un vino con las características organolépticas que estás buscando en ese vino en función de la uva que plantaste. Insisto, porque había demanda de ese estilo de vino y claro que las condiciones de clima y suelo donde plantaste sean las adecuadas para que esa variedad tenga la oportunidad de funcionar correctamente. Pero de las variedades blancas que se han vinificado aquí en la zona y que me ha tocado probar. Por ejemplo, me ha tocado probar Viognier con una muy buen perfil, una muy buena intensidad en nariz, una muy buena sensación y equilibrio en boca. Me ha tocado probar muy buenos, que probamos el otro día, un Charelo que estaba bastante agradable, bastante equilibrado. El Sauvignon Blanc, por ejemplo, creo que podemos lograr un gran Sauvignon Blanc en la zona, solo que el mercado a lo mejor no lo entiende, se confunde un poquito a la hora de estar catando un blanco y nos obsesionamos con que queremos fruta, 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 y entonces dices, pues entonces mejor un Chardonnay, Claro, pero, es que es Sauvignon Blanc, pero entonces ¿por qué huele medio vegetal? ¿Por qué está medio, como que le falta fruta? A ver, así es el Sauvignon Blanc. Y de pronto claro. lo que falta más es un poquito tener referencias de los vinos cuando los estamos probando, como para poder decir que sí es expresivo, que sí cuadra con lo que debería ser, o esa uva tenía mucho potencial, la cultivaste mal, vinificaste mal y se quedó corto, ¿no? Sí, creo que hay que hacer una gran labor. O sea, tú como viticultor y como winemaker tienes que hacer una labor por respetar la expresión de la variedad y del terruño y embotellar de alguna manera ese paisaje y ese trabajo en campo. Pero luego también existe la parte de educación en cuanto al consumidor, ¿no? Tienen que entender que los vinos que se elaboran en Querétaro no se van a parecer en nada a los vinos que se elaboran a lo mejor en Baja California o en Chihuahua o en Zacatecas, ni en ninguna otra parte del mundo. O sea, nunca vas a ir por ejemplo, a Rioja a pedir un vino tipo Jumilla, o nunca vas a ir a Ribera del Duero a pedir un Borgoña, ¿me explicó? Y Exacto. eso nos pasa muchas veces en Querétaro, que prueban un vino tinto y dicen, bueno, es que como que estoy buscando algo que tenga un poquito más de alcohol, más de cuerpo, más extracción. No Pero cuadra. claro, si nosotros defendemos el estilo
de Querétaro, en vez de estar buscando imitar otras variedades, digo, perdón, otras regiones, tenemos que dar a entender que eso es lo que queremos y eso es lo que tenemos y Sí, pues, que el consumidor o bien puede aceptar esas condiciones o bien buscar otra región, ¿no? Pero sí, como dices tú, el Sauvignon Blanc es una de nuestras variedades insignia ahorita en Querétaro, pero no es para cualquiera, o sea, no es un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda y no es un Sauvignon Blanc tampoco tan fácil, ¿no? Tan fácil de entender, es bastante complejo. correcto. Eso que acabas de comentar es crucial a la hora de poder transmitir eh, el resultado de una vinificación. Cuando ya logramos cultivar, cuando ya pudimos hacer una cosecha y hacer el vino, y estamos ya en el punto crítico, ¿no? Cuando vas a dar a probar ese vino para recibir la retroalimentación del público, es bien importante que los que están probando el vino tengan este contexto. Es parte de las tareas de todos los días de cualquier bodega. Y no solo de una región como Querétaro que está, digamos, en la rampa, en el proceso de hacerse conocidos y de lograr, quedarse, lograr un lugar en el mercado. Eh, Esto mismo hicieron las grandes regiones de vino de todo el mundo y lo siguen haciendo todos los días. Defienden su terroir, defienden sus varietales, defienden sus perfiles, te cuentan, yo creo que te cuentan más de la tierra, del suelo y del perfil del suelo que de la viña en sí, porque es lo que al final impacta más en por qué el vino huele y sabe como es. Y la diferencia es que las grandes regiones de vino llevan contando esta historia siglos y Claro, nosotros llevamos a lo mejor 10 años intentando claro, entender primero nosotros mismos, que somos los que estamos cultivando la uva aquí y vinificando, y que de pronto estamos probando el vino y nos llega a pasar lo mismo, ¿no? Caray, claro, esperaba otra cosa, esperaba un perfil diferente. No, espérate, es que no se va a parecer a Baja o a Coahuila o a lo que tú quieras. claro, Y los que están vinificando en esas zonas están haciendo lo mismo. Simplemente ya en la parte de mercado, ya cuando el vino está en manos de los clientes, pues sí depende mucho qué tanto, qué tan entendido está la persona que está probando el vino y lo más probable es que aun cuando lo está probando gente que toma vino a diario, pero está probando por primera vez un vino de Querétaro, va a tener la misma sensación. No, no me cuadra con nada. Dice que es Cabernet, dice que es Malbec, dice que es Chardonnay, dice que es Sauvignon Blanc. No me cuadra. claro. Y Imagínate los primeros consumidores de vino que llegaron a Champaña a pedir un vino tinto y les decían, no, aquí solamente vino espumoso. ¿Cómo? ¿No? Yo vengo por un vino tinto. O sea, pues al final es lo mismo que hizo Champaña hace años tenemos que hacer nosotros, defender el estilo de vino que se elabora en Querétaro. totalmente. Ahora, de lo que comentábamos al principio, que ha como sonado mucho dentro de los consumidores y de pronto también se permea a los productores, la si de verdad deberíamos ser una región de blancos, tal vez rosados, pero no de tintos. Espumoso evidentemente está dando muy buenos resultados y yo creo que no tenemos por qué enfrascarnos tan pronto no, sí, blancos, ¿no? Estamos haciendo tintos bastante interesantes y la chamba es la misma, a final de cuentas. Sí, Debemos respetar lo más que se pueda al varietal, desde cómo lo cultivamos y cómo lo vinificamos para que sea lo más franco posible y luego este mismo va de algún modo a darte la referencia de ese varietal cultivado en una región como Querétaro. Entonces, la responsabilidad que tenemos todas las bodegas y todos los que estamos haciendo vino
es primero que el vino esté bien hecho, Sí, sí o sí, sí, estoy de acuerdo. correcto, técnicamente, Ujú. y que después el cliente, pues ya es su responsabilidad. Ahora ya lo probaste, me gusta más, me gusta menos, me sigue gustando este varietal, pero cómo madura en otras. Pero ya es, la charla ya es distinta. ¿Sí me explico? Claro, Ya claro, tienes, eh, ya tienes a un consumidor que a lo mejor en otro contexto simplemente te hubiese rechazado el vino, pero ahora sabe que no es un mal vino, simplemente es una versión nueva que no había probado antes, con un perfil y un matiz eh, diferente. O sea, es como cuando probamos el mismo varietal a ciegas y no sabes de dónde viene cada copa, pero sabes que es la misma uva y encuentras ese hilo conductor, encuentras ese factor común, pero al mismo tiempo sabes que cada copa es completamente distinta. Ahí es donde te cae claro. el de que una zona geográfica te va a dar un resultado y el hecho de que plantes la misma variedad en otra zona geográfica, pues por más que te esfuerces, no vas a repetir el mismo efecto. Claro. Uno te va a gustar más que el otro, seguramente, pero al abanico tan amplio que tenemos de posibles consumidores, pues a unos les va a gustar el de la zona A y a otros les va a gustar el de la zona B y posiblemente el día que se junten se van a pelear. Y tú personalmente, como Jesús Cardoso, como winemaker, como viticultor, personalmente, ¿apuestas más por las variedades de ciclo largo o ciclo corto? Me ha gustado el resultado de las variedades de ciclo corto en el sentido de que tal vez te preocupas menos. Es decir, maduran bien y maduran rápido y cosechas antes de que cualquier situación climatológica te ponga en aprietos. Y si habláramos de intentar lo que es más fácil, pues a lo mejor sí te diría, va, apostemos por el ciclo corto. Eh, pero en los últimos años me ha sorprendido muchísimo el resultado de variedades de ciclo largo que en una zona como esta hace algunos años decíamos, pues es que es un error, ¿no? Pero el error en realidad era cómo las estábamos cultivando, que Claro, nos desesperábamos al momento de la cosecha y sí, no esperábamos lo necesario para que la fruta llegara a su mejor momento, sí, sí, por el sí. temor de que el clima nos va a pegar. Eso es Entonces, algo que me sorprendió mucho llegando a Querétaro. O sea, creo que fue mi primer shock cultural llegando a Querétaro. Ver sí, sí, el miedo y la desesperación de los viticultores por vendimiar su uva, muchísimo antes de lo que realmente tendrían que hacerlo, ¿no? Pero era un nerviosismo de que ya se les iba a pasar la uva. O sea, la uva estaba súper verde, a lo mejor 19 bricks, y la veías y todavía no estaba lista y te decían, no, es que ya se va a pasar y es que este, el granizo, la lluvia, los pájaros y como que se ponen muy nerviosos en época de vendimia y sí, más vale cosechar antes que arriesgarse a esperar un claro, tantitito más, ¿no? era la tendencia. Arréglalo en el tanque. Arreglarlo en el tanque. ¿Cómo lo arreglo? Deberíamos hacer un vino que se llame así, arreglan en el tanque. Ya en bodega se arregla, no hay bronca. No, pero curiosamente, y he tenido la fortuna de poder comprobarlo, eh, últimamente me ha caído mucho el 20, como decimos por acá. Si aprendes a trabajar tu viña y logras que llegue sana al momento de que empieza a llover, soporta la lluvia. Entonces puedes esperar lo justo para que madure correctamente Ok, y no estés comiéndote las uñas porque se te va a echar a perder la cosecha y entonces ni una cosa ni la otra, ¿no? claro.
Entonces, si traes buenas prácticas agrícolas para garantizar la sanidad del follaje y de los racimos desde etapas muy tempranas, la viña aguanta perfectamente que te llueva en verano, y aún así alcanzar la madurez pensando en las más tardías, como pudieran ser aquí en el caso de los cabernets. Y entonces tener un cabernet frutal en lugar de un cabernet verde, ¿no? Ya Nos el, estaban preguntando justamente por ahí Jesús, Sotomayor Coco Jesús, que si es más fácil obtener un vino Cabernet en Baja California que en Querétaro, dado la mejor adaptación de la uva, o es solo cuestión de la vinicultura. lo puedes obtener en las dos zonas, te lo garantizo. Eh, Va a haber diferencias por lo que acabamos de platicar en cuanto al matiz del vino, a la personalidad del vino, porque evidentemente los suelos y los climas son diferentes y el nivel de maduración va a ser distinto, pero puedes obtener un buen cabernet de Baja y puedes obtener también un buen cabernet de Querétaro, solo que si los pruebas juntos vas a notar que son muy diferentes entre sí. Sí, claro, claro. Entonces, Cada uno con su personalidad, sí, justo lo que estábamos platicando. Yo probé unos cabernets en Querétaro extraordinarios, en Baja California también y en otras partes del mundo, pero realmente el cabernet en Querétaro, bien trabajado, como dices tú, desde el viñedo, es un vino con muchísimo potencial. correcto. Entonces, esa es la parte que tendríamos que entender tanto los que estamos en la parte de la elaboración como el mercado que consume los vinos. Y si logramos que se entienda este concepto, creo que prácticamente estamos del otro lado. No hay forma de que alguien rechazase un vino siempre y cuando esté bien hecho, que si es del norte o del centro o del sur, porque le va a caer el 20 es que estoy probando el cabernet del altiplano mexicano. Entonces sé qué esperar de ese cabernet. Y Claro, estoy claro. probando el cabernet del norte. Bueno, también sé qué esperar de un clima más caliente y un verano más seco, por ejemplo. Es que yo creo que ahí está la clave, justamente, el no comparar regiones. O sea, nadie se atrevería, por ejemplo, a preguntar que dónde se da mejor el tempranillo, si en Rioja o en Ribera del Duero, ¿no? Claro, O sea, eso es algo que debemos evitar porque al final ni siquiera son comparables. O sea, ¿qué cabernet sea mejor, si Querétaro o Baja California? Pues depende del gusto, para empezar, ¿no? decide, exacto. Depende del consumidor, depende de tantísimas cosas, pues tú tendrás tus, no sé, costumbres de cultivo muy diferentes a lo mejor de tu vecino de enfrente, tu vecino de al lado, cada quien lo va a trabajar de una manera diferente. Y ya habíamos comentado que esto es campo, ¿no? Ante todo es viticultura, entonces claro, lo puedes trabajar de una manera que a lo mejor no es la idónea, pero vas aprendiendo año con año. Alguien que ya lleva más tiempo Claro, trabajando Cabernet Sauvignon a lo mejor lo sabe trabajar un poquito mejor y tú lo vas aprendiendo, pero a lo mejor tú tienes más habilidad en bodega para sacarle esa expresión al Cabernet Sauvignon y al de al lado, pues al final se queda un poco corto y no sé, también nos preguntaban, por ejemplo, si una pregunta muy interesante, si monovarietales o ensambles para crear identidad del vino de Querétaro. También esto creo que vale la pena tocar el tema porque, claro, si tú pruebas un carne monovarietal en Querétaro, va a ser totalmente diferente a que si lo ensamblas, ¿no? Entonces ahí no sabes realmente qué estás probando en un ensamble. sí, en el tema de hacer mezclas o no, al día de hoy todavía es una decisión completamente de la bodega. Eh, Cuando pensamos en mezclar o buscar dos, tres o más variedades para hacer un vino al final, eh, pues tratamos siempre de equilibrar tanicidad, acidez, alcohol, maximizar aromas, estabilizar colores y cosas por el estilo,
para tener un producto terminado, a lo mejor todavía con un poquito más de carácter propio, pero sí también estamos por un lado buscando el pulir esa sensación en donde el que ya ha probado un monovarietal de otra zona y a lo mejor ya sabe que eso es lo que le gusta, pero nunca ha probado un monovarietal de una zona como esta y tratar de evitar que la sensación sea contraproducente. Por eso es que de pronto en este momento muchos buscamos hacer mezclas, pero Claro, claro, y lo que quisiéramos era defender más a fondo el tema pues del carácter y de la personalidad de los vinos de la región. Eventualmente tendremos que ir apostándole más a los monovarietales que a las mezclas. Pero aquí entra otro factor que también puede ser de mucho peso en la bodega como tal. Todos tenemos viñedos chiquitos, todavía son extensiones pequeñas en la mayoría de las vitivinícolas. claro, Entonces también se puede volver un problema, un dolor de cabeza, tener unas cuantas botellitas nada más de un monovarietal y otras cuantas botellitas del otro monovarietal, claro. y porque empezamos plantando 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, y en esas 5 hectáreas tienes 10 variedades diferentes, ¿no? Claro. Entonces, podremos ir haciendo monovarietales a medida que las plantaciones sean más grandes y tengas un volumen interesante del monovarietal para que te valga la pena hacer el embotellado como va, ¿sí? Claro, Ese claro, es un factor importante de por qué están mezclando. Bueno, pues porque ahorita es poca uva. ¿Y por qué no hay más uva? Bueno, porque vamos plantando en función de que vamos garantizando también la demanda del vino. Es bien fácil atascar de inventario una bodega y luego pues la venta no va a la par con la producción y te metes en un problema de logística y de costos bien, bien fuerte. este es un negocio que tiene que ir sin duda muy poco a poco, de la mano del mercado, de la mano del conocimiento que vamos adquiriendo. Chus, nos quedan 2 minutos. Entonces te quiero hacer una última pregunta un poquito más personal, cerrando un poco el tema de las variedades de ciclo largo versus ciclo corto. Ajá. Algo que me sorprende mucho de ti es que cuando voy a visitarte a la bodega en época de vendimia, siempre estás sorprendentemente relajado, feliz, siempre tienes como musiquita buena onda en la bodega, el bailongo, como que disfrutas mucho la vendimia y siempre estás muy sonriente. ¿Esto forma parte de tu filosofía de trabajo? Sí, totalmente. Ah, Platícanos un poquito más acerca de tu filosofía en 1 minuto y medio. bueno, primero, son pocos kilos, eso ayuda mucho. Son pocos Ok, kilos que vinificar. Por un lado, a nivel de carga de chamba, pues voy a acabar tranquilo, no me voy a desvelar, no voy a entrar en crisis de logística en la bodega porque son pocos kilos. claro, Por otro lado, pues no tienes margen de error porque son pocos kilos. claro. Y algo que yo he venido entendiendo a lo largo de los años, desde que ya también llevo el control del viñedo, ya no nada más recibir uva y ponerte a hacer el vino, sino desde la producción en campo, es que entre más esfuerzo y sudor dejes en el campo, en la viña, menos broncas tienes en la bodega. Claro. Menos te cansas y menos te agobias en la bodega porque la uva llega en las condiciones que debe llegar, o al menos en las Claro, no condiciones. tiene sorpresas, ¿no? Y si logras producir la cosecha como la estabas imaginando, pues la se va solita prácticamente. Dejar a los bichos que hagan su chamba, garantizar las condiciones ideales para la levadura, para las bacterias malolácticas, Claro. para controlar el tema de las oxidaciones, y no tienes por qué sufrir en la bodega realmente. Me Eh, parece muy, muy bonita filosofía de trabajo, Chus. Hay que ser feliz y hay que divertirse en la vendimia. Es fácil decirlo cuando la responsabilidad es suya, pero bueno, yo creo que nos despedimos con este pensamiento. Nos quedan 20 segundos antes de que se corte la transmisión, así que este,
Muchísimas gracias a todos por participar. Quedaron como siempre muchas preguntas por contestar. Creo que vamos a tener que pedirle a Instagram más tiempo. Pero bueno, ya te volveremos a invitar.